Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Muy buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve sin problemas? ¿Pueden meterse al Zoom? Perfecto. Muy bien. Pues vamos a iniciar la clase de hoy. Mi nombre es Brian Bernal Férez. Soy residente de primer año de medicina interna y hablaremos esta clase sobre el potasio y las discalemias, específicamente hipercalemia e hipocalemia. Bueno, para iniciar, tenemos que hablar del potasio, que es el catión más abundante a nivel intracelular. Esto todos lo sabemos. Las concentraciones de potasio en el cuerpo se van distribuyendo a nivel intracelular. ¿Se ve como presentador? Gracias. ¿Cambió? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, la distribución del ion potasio a nivel intracelular es del 98%. Esto quiere decir que el 98% de todo el potasio que se encuentra en el cuerpo va a estar dentro de las células, mientras que únicamente el 2% va a estar fuera de las células. Esto quiere decir que a nivel plasmático vamos a tener concentraciones de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El potasio usualmente llega al organismo mediante la ingesta en la dieta. Tenemos que un 100% de la ingesta de la dieta, de ese 100%, el 90% va a ser absorbido, mientras que el 10% va a ser excretado por heces. Este 90% que pasó a nivel sanguíneo, a circulación sanguínea, se va a distribuir a los del compartimento extracelular a las distintas células, siendo el tejido que más acapara potasio el músculo, seguido de hueso, hígado y células sanguíneas, y posteriormente todos los demás tejidos. De este potasio que se mantiene en el líquido extracelular, en su circulación va a llegar a los riñones, y en los riñones se va a secretar, se va a filtrar al menos esta cantidad de 810 milimoles al día, y de eso se van a absorber 770. Esto quiere decir que casi el 90% del potasio está siendo reabsorbido. Y también tenemos un sistema de secreción de potasio que también contribuye a la filtración, bueno, a la secreción y eliminación de este. Usualmente, bueno, en condiciones basales, tenemos que el potasio se elimina por orina también, de esta manera. ¿Cómo es que el riñón tiene la capacidad de regular tanto la excreción como la secreción de potasio? Pues esto va a depender de los mecanismos, bueno, esto depende de los mecanismos de la nefrona, donde al mismo tiempo dependen de qué tanto ingreso de potasio se tiene en la dieta. Cuando tenemos ingresos bajos de potasio, el riñón o la nefrona se encargan de mantener la excreción al mínimo posible, filtrando casi 100% en el glomérulo. Durante el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 80%, de este 20% restante que pasa por el asa de Henle en su porción en descendente, ascendente delgada y ascendente gruesa, se llega a reabsorber en esta porción de la asa ascendente gruesa, un 10%. Y en la porción distal se reabsorbe un 2% como mínimo para mantener estos niveles de potasio que fueron inicialmente bajos. De este 8% restante, en el túbulo colector se reabsorbe el 6% y únicamente el 2% llega a filtrarse hacia la orina. Cuando tenemos en condiciones de ingresos de potasio altos anormales, del 100% que se filtra hacia la nefrona por el glomérulo, el 80% se reabsorbe y el 20% restante nuevamente circula por el asa de Henle, porción descendente, ascendente delgada, ascendente gruesa. Y a diferencia de cuando tenemos una ingesta baja de potasio en dieta, cuando la ingesta es alta,
En esta porción del túbulo distal se llega a secretar del 20 hasta el 180% de potasio que se encuentra a nivel plasmático. Por lo tanto, se reabsorbe muy poco, de todo el restante del 30 al 190% se pasa al túbulo colector y una cantidad significativa, más no total, no completa, se reabsorbe en el túbulo colector, dejando así la filtración de hasta 150% del potasio para eliminación. Y aquí pongo una pequeña gráfica que representa esto. En una dieta alta en potasio, la tasa de secreción de potasio va a estar muy incrementada y a flujos renales, digamos que pequeños o cortos, mientras que la dieta es normal, la tasa de filtración de potasio no varía, o más bien tiene esta tendencia a la excreción, y en dietas de baja ingesta de potasio la secreción es la mínima posible. ¿Cómo es que molecularmente regula el potasio? En esto no ahondaré mucho, es importante precisamente por lo que abordaremos a continuación sobre la reposición, pero estos canales son necesarios tanto en el túbulo proximal, en el asa ascendente en el asa de Henle ascendente, en ciertas células como las células alfa intercaladas y las células principales o chief cells. En este caso, estas células contienen en su lumen basal y en el lumen apical transportadores necesarios para la secreción y reabsorción del potasio. Existen canales como ROMK, BK, la ATPasa intercambiador de sodio-potasio, así como aquellos cotransportadores que se regulan por la reabsorción, en este caso, de potasio junto con cloro. Nuevamente vemos la ATPasa, sodio-potasio y cotransportadores, y uno de los más importantes, el sodio-potasio 2-cloro, NK2. Y de esta manera, o de estos diferentes mecanismos, el potasio a nivel tubular está reabsorbiéndose, ya sea por arrastre del solvente, por transfusión paracelular, perdón, por difusión paracelular, y por los mismos canales y la utilización de energía de ATP para mantener esta regulación del potasio tanto secretado como reabsorbido. Ahora vamos a entrar de lleno a las discalemias. Queremos hablar de estas alteraciones del potasio en donde podemos tener niveles plasmáticos de potasio menores a los normales, y esto le llamaremos hipocalemia, en donde el potasio es menor al 3.6 miliequivalentes, y la hipercalemia, que en donde el potasio lo encontramos mayor a 5 miliequivalentes por litro. Esta sería como la definición básica. Importantemente o epidemiológicamente, la hipocalemia se llega a presentar hasta en el 21% de pacientes hospitalizados, mientras que la hipercalemia llega a ser hasta el 10% de todos los pacientes hospitalizados. Es entonces más frecuente la hipocalemia en pacientes hospitalizados. Y de los pacientes no hospitalizados que se ven en consulta externa, únicamente llegan con hipocalemia del 2 al 3%, y la hipercalemia llegan a ser solamente o únicamente en consulta externa encontrados el 1%. Esta gráfica me gustó mucho para añadir la importancia epidemiológica de estas discalemias, en donde si tenemos hiponatremia, hay una predicción de probabilidad de mortalidad elevada. Vemos aquí los niveles de potasio en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas vemos esta probabilidad de mortalidad. Entonces en las abscisas, mientras más cerca o más hacia la izquierda estés, menor los niveles, los miliequivalentes de potasio, y vemos cómo va aumentando la mortalidad en distintas poblaciones estudiadas. Aquí estudiaron 3 específicas, aquellas, un grupo control, aquellas que tenían diabetes mellitus, hipo o hipercalemia, aquellas que tenían falla cardíaca con hipo o hipercalemia, aquellas que tenían enfermedad renal crónica con hiper o hipocalemia, y aquellas que tenían la combinación de las 3 enfermedades, en falla cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, como la mortalidad incrementa en aquellos que tienen hipercalemia o hipocalemia. Entonces es un valor a tener en cuenta, en consideración para predecir incluso mortalidad en pacientes hospitalizados.
Iniciando entonces en el abordaje diagnóstico y terapéutico de las hipocalemias, bueno, de las discalemias, hablaremos en orden con las hipocalemias. Estos son los mecanismos por los cuales el cuerpo humano puede llegar a una hipocalemia. Y los puse en orden de frecuencia en la que se encuentra. La más común que podemos encontrar son las pérdidas anormales de potasio. Estas pérdidas anormales son mediadas o son pérdidas generadas por el riñón o extrarrenales. También existe hipocalemia precisamente por el paso del potasio en plasma hacia el interior de la célula. Esto se ve mediado por distintos factores, incluso desencadenantes como fármacos. Algunos fármacos incrementan el intercambio del potasio plasmático hacia la célula o intoxicación por algunas toxinas, incluso intoxicación con hormonas propias, como lo veremos en el aumento metabólico debido a hormonas tiroideas, por ejemplo. Diversos procesos en sangre relacionados con el pH y con la temperatura también incrementan este intercambio transcompartimental del potasio entre el interior de la célula y el plasma extracelular. Sí, seguimos con otro mecanismo que es la baja ingesta. Si no consumimos potasio, a pesar de que el riñón tiene los mecanismos ya establecidos y de los que ya hablamos para resolver, digamos, que una dieta baja en potasio, si la ingesta es anormalmente baja, en una dieta deficiente, en pacientes con enfermedades psiquiátricas como anorexia, en pacientes con demencias que les incapacitan para alimentarse, o incluso pacientes hospitalizados a los cuales se les dio nutrición parenteral y por alguna razón se ha mantenido una dieta libre de potasio por esta vía, entonces también es un mecanismo por el cual se puede tener baja ingesta de potasio. Finalmente, menos común y más fácilmente de explicar es la pseudohipocalemia. Es un resultado de laboratorio anormal, aberrante, puesto que existe hipocalemia en valores que nos reporta el laboratorio. Sin embargo, esto se debe a mal manejo de la muestra. Entonces, la muestra puede ser tardíamente analizada. Esto eliminaría el potasio que se encuentra dentro de la muestra por el mecanismo del intercambio transcompartimental, y ciertos artefactos como pacientes con leucemia o alguna enfermedad altamente metabólica y altamente celular, en este caso, como leucemias que tienen leucocitosis por arriba de 75,000, los valores de potasio que veamos en esta clase de muestras no van a ser fidedignos, puesto que estas células que son metabólicamente activas están incrementando la captación del potasio adentro de ellas, por ende va a haber una pseudohipocalemia. La hipocalemia vamos a tener que clínicamente, ya definimos que hipocalemia va a ser todo aquel valor de laboratorio menor a 3.6 miliequivalentes por litro. E importante es saber que la hipocalemia en su gran frecuencia, en su gran mayoría va a ser asintomática. Sin embargo, puede haber diferentes sistemas que respondan a la hipocalemia con diversas manifestaciones clínicas. En el caso de los riñones va a haber una incapacidad, con la hipocalemia va a haber una incapacidad de concentrar la orina, representado con poliuria o con osmolaridad baja en la orina o con ciertas, la gravedad específica, o incluso con pacientes con polidipsia puede ser un síntoma de hipocalemia. Entre las manifestaciones gastrointestinales, un paciente con hipocalemia puede tener anorexia, náusea, vómito, constipación, dolor abdominal o distensión abdominal, e incluso, y esto es más, tiene más que ver con la función del potasio dentro del músculo liso abdominal, es que puede llegar a un hilio paralítico si no se tiene el potasio adecuado, si se tiene una hipocalemia. Manifestaciones neuromusculares como esta debilidad o algunos se le llaman, bueno, espasmos musculares o fatiga, y parestesias o parálisis pueden ser de estas manifestaciones neuromusculares. E importantemente, y yo creo que a resaltar en esta plática, son las manifestaciones cardiovasculares de la hipocalemia. Las manifestaciones cardiovasculares llegan a ser desde hipotensión, incremento a la sensibilidad de ciertos fármacos como los digitálicos, disritmias y estos cambios en el electrocardiograma que subrayo aquí muy importantes. Ahorita veremos por qué.
Finalmente, manifestaciones en el sistema nervioso central como confusión y depresión también son prevalentes en la población que tiene hipocalemia. Existe una clasificación dependiendo de los niveles de potasio bajo en sangre que podemos dividir en hipocalemia leve cuando es menor a 3.5, hipocalemia moderada cuando es menor a 3, bueno, a 3 e hipocalemia grave cuando es menor a 2.5. Lo importante de esta clasificación lo veremos más adelante y sí es importante mencionar que no hay correlación entre los niveles de potasio en sangre, ya sea leve, moderado o grave la hipocalemia, con la aparición de manifestaciones clínicas. Una manifestación clínicas de las que ya hablamos puede aparecer en hipocalemias leves o en hipocalemias graves indistintamente del nivel de potasio. Asimismo, estos cambios en el electrocardiograma, vemos en esta imagen el electrocardiograma normal que todo mundo conoce y cardiolovers aman. Entonces tenemos que este trazo se va a ver anormalmente modificado en condiciones de hipocalemia. Como les dije, no siempre, no depende de un nivel de potasio, pero sí hay, digamos que un orden de aparición de las aberraciones electrocardiográficas. Primero podemos ver que se aplana la onda T. Segundo, podemos también encontrar una depresión del segmento ST. En tercer lugar, podemos incluso no solo ver el aplanamiento de la T, sino una inversión total de la onda T, una prolongación del segmento del intervalo PR, así como una onda U que es bastante prominente en las hipocalemias, a diferencia de una onda U casi imperceptible cuando tenemos un electrocardiograma normal. ¿Qué interesa de esto? Me interesa bastante qué es lo que vamos a hacer cuando abordamos una hipocalemia, perdón. Puesto que estos síntomas y cambios electrocardiográficos que acabamos de mencionar son estos datos de alarma o datos de gravedad que al momento de abordar una hipocalemia dirigen la terapia a manera de urgencia. Si tenemos signos presentes de gravedad, como son principalmente los cambios electrocardiográficos, nuestra terapia va a ser urgente. Entonces vamos a tener que reponer ese potasio de manera inmediata. Existen algoritmos que te llevan de la manita cuando tienes signos clínicos presentes y cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, lo primero que hay que ver es si no estamos frente a un artefacto como es la pseudohipocalemia. Sin embargo, cuando vemos que esto no es un artefacto, lo siguiente es ver qué está pasando con nuestro potasio, qué le sucede al potasio y por qué lo tenemos bajo en el cuerpo. Si existe evidencia de que hay un incremento del intercambio celular, tenemos que descartar diversas etiologías. De estas etiologías que tenemos, mencionábamos que hay diferentes fármacos o toxinas que pueden incrementar el intercambio del potasio extracelular hacia el compartimento intracelular, principalmente la insulina, el uso de beta-2 agonistas adrenérgicos. Existe un fenómeno o una enfermedad familiar que es de parálisis hipopotasémica, hipertiroidismo, intoxicación por bario, teofilina y cloroquina son de estas tanto fármacos como toxinas que pueden incrementar el paso transcelular del potasio adentro de la célula. ¿Cómo vamos a iniciar el abordaje diagnóstico? Ya teniendo en cuenta todos estos pasos, ahora no tenemos la causa evidente de esta deficiencia de potasio, tenemos que empezar a ver de dónde se está perdiendo ese potasio. El potasio se podía medir en orina, en una orina de 24 horas recolectada, y los niveles de excreción de potasio si eran mayor a 15 miliequivalentes por litro por día. Esto se le consideraba ya una caliuresis y definía una pérdida renal. Sin embargo, bueno, del lado contrario, si teníamos una pérdida de menos de 15 miliequivalentes por litro por día de potasio, entonces no existía como tal una pérdida renal y las causas de la pérdida de potasio eran extrarrenales. Sin embargo, este método es poco práctico y más teniendo en cuenta
que al tener datos de gravedad se necesita una terapia inmediata, no una terapia que debe de esperar 24 horas. Además, bueno, esto hablando de la reposición, se estableció un índice con un nombre bastante bonito, que es el CUCRU, es el potasio urinario dividido entre la creatinina urinaria, y esto es para ver de la filtración renal que tiene ese riñón en ese individuo, cuánto de esa filtración se está llevando potasio. Entonces, tenemos que un índice de CUCRU mayor a 1.5 miliequivalentes por gramo establece que la pérdida de potasio es debido a pérdidas renales, mientras que un valor de CUCRU menor a 1.5 establece que la pérdida es extrarrenal. Ya que tenemos el índice de CUCRU, establecemos si es extrarrenal o renal. Inicialmente, más bien, si tenemos pérdidas extrarrenales, ¿cambió algo en el Zoom? Me apareció un mensaje. Ok, entonces las pérdidas extrarrenales, ¿cómo se deben abordar? Tenemos que establecer en ese paciente qué estado ácido-base tiene, cuál es su pH, cuál es la forma de pérdida o de ganancia de estos hidrogeniones o la regulación por el bicarbonato. Entonces establecemos que tendrá este paciente acidosis metabólica o un pH normal o una alcalosis metabólica. Dependiendo de qué estado de ácido-base encontremos en el paciente con pérdidas extrarrenales de potasio, podemos inferir que si tiene una acidosis metabólica, la pérdida de potasio es debida a una pérdida gastrointestinal, usualmente es por diarreas. Estas diarreas pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, infecciones por salmonela, infecciones graves, gastroenteritis graves, hacen que se pierda por heces la mayor cantidad de potasio posible. Si el pH es normal en nuestro estado ácido-base, la posible condición de pérdida de potasio es mediante el sudor. Sin embargo, esto es muy raro y que tanto potasio se pierda por el sudor para llegar a una hipocalemia. Sin embargo, existen condiciones extremas que sí pueden llevar a la hipocalemia por sudor. Sin embargo, como digo, son extremas. Finalmente, la alcalosis metabólica en el paciente que pierde potasio va a apuntar nuestra sospecha hacia una alcalosis hipoclorémica, en donde usualmente se pierde cloro precisamente por el vómito o en contextos intrahospitalarios por una mal control de la succión de líquidos por sonda nasogástrica. Entonces esto también hace que se pierda cloro. La pérdida de cloro condiciona la nefrona para que también secrete potasio. Entonces de esta manera indirecta se llega a una hipocalemia. Cuando las pérdidas son renales, las cosas se ponen más interesantes porque el abordaje diagnóstico debe de continuar a una gran o a una amplia variedad de posibles diagnósticos que hacen que se pierda potasio. Tenemos, bueno, se usaba, no recuerdo cómo lo cambié al español, pero era el gradiente transtubular de potasio, que se establecía con esta fórmula, que es el potasio urinario dividido entre la división de la osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática. Este TTKG o GTK en español, no me acuerdo. GTTT. Ajá, GTTK. Establecía un valor que permitía saber cómo es que dentro de la nefrona o dentro del riñón se estaba el mecanismo de pérdida precisamente del potasio a nivel transtubular. Esta técnica, esta fórmula ha estado en desuso, no reconozco desde hace cuánto se comenzó a dudar de qué tan fidedigna era el uso de esta fórmula. Sin embargo, vemos que establece si hay pérdida de potasio por una diuresis osmótica, por un alto flujo tubular, o la pérdida de potasio por alta secreción del mismo. Encontré este artículo, como les digo, no tengo exactamente la referencia de cuándo empezamos a dudar de esta fórmula. Sin embargo, opiniones de expertos, como se ve en este artículo del Current Opinion on Nephrology and Hypertension, es que este gradiente transtubular no es tan fidedigno, puesto que también el
hecho de que existan otros solutos como la urea que se están reciclando a través de los mismos mecanismos, hace que la excreción o la secreción de potasio no sea totalmente cuantificable. Me gustaría hablar a detalle de este artículo, pero realmente hacen una crítica muy bien sustentada de este gradiente de TTK. Entonces, teniendo en cuenta que no podemos asegurar, digamos, una forma de excreción de potasio mediante esta técnica, otra forma incluso más práctica es medir la presión arterial del paciente en el momento en el que sospechamos de la hipocalemia, más bien en el momento en el que tenemos hipocalemia. Y esto nos va a elevar sospechas dependiendo si la presión arterial es normotensa, hipotensa o hipertensiva. Si la presión arterial del paciente que está perdiendo potasio es normotensiva o hipotensiva, nuevamente nos vamos a apoyar en el estudio del pH sanguíneo, en estos estados ácido-base. Si el pH es normal, puede orientar a que la pérdida de potasio a nivel renal esté condicionada por la falta o la ausencia de otros iones, como por ejemplo el magnesio. La hipomagnesemia es un evento que se tiene que corregir en conjunto con la hipopotasemia. Entonces, al momento de establecer que hay un estado ácido-base con pH, se tiene que sospechar que también existe una pérdida de magnesio. Si el estado ácido-base del paciente que pierde potasio a nivel renal es de acidosis metabólica, podemos establecer distintas sospechas diagnósticas que en sí mismas tienen ya un abordaje bastante complicado, como lo es la acidosis tubular renal, tipo 1 o tipo 2, la distal o proximal, estados de cetoacidosis diabética en estos pacientes con mal control de sus estados glucémicos, el hecho de que un paciente tenga tratamiento con anfotericina B, como lo vimos en piso en esta semana, bueno, y en estas pasadas semanas, o el tratamiento con inhibidores de la anhidrasa carbónica, como lo es la acetazolamida, pueden llevar a un estado de alcalosis y con la pérdida renal de potasio. Si el estado ácido-base es de alcalosis metabólica, tenemos que establecer si se está perdiendo a nivel urinario el cloro, otro ion del que nos podemos basar para ver los mecanismos de secreción. Si el cloro no se está perdiendo tanto por orina, esto quiere decir que en orina se encuentran niveles menores de 10 miliequivalentes por litro, entonces regresamos a las causas donde probablemente el potasio se está perdiendo por otras vías, como por vómito o diarrea con pérdida de cloro. O sea, en este caso no es otra vez a nivel renal. Sin embargo, si el cloro se encuentra elevado, su excreción urinaria, vemos entonces que es uno de los tantos iones que podemos usar para ver qué está sucediendo con todo este conjunto de iones, potasio, cloro. Ahora establecemos un índice urinario de pérdida urinaria de calcio con creatinina. Si también perdemos calcio, que es este valor en el índice mayor a 0.20, o sea, se está perdiendo calcio, se está perdiendo cloro y se está perdiendo potasio. Entonces, los mecanismos por los cuales se está perdiendo ese potasio en este paciente es por el uso inadecuado de diuréticos de asa, o tenemos la enfermedad genética que asemeja a este diurético, que es la enfermedad de Bartter. Eso podemos generar la sospecha diagnóstica. Sin embargo, si el calcio urinario por esta tasa de filtración renal no se está excretando, o sea, no hay pérdidas significativas de calcio a través de la orina, el potasio y el cloro que se están eliminando por orina, que se está perdiendo, tiene un mecanismo o se orienta el mecanismo hacia un posible uso inadecuado de diuréticos tiacídicos o su enfermedad genética que asemeja este mecanismo, como la enfermedad de Gitelman. Entonces, vemos que es bastante rico el diagnóstico cuando empezamos desde el abordaje por la hipocalemia, llegando hasta este punto por la presión arterial. Si la presión arterial es alta, entonces tenemos que pensar qué está elevando la presión arterial, qué mecanismos tenemos de elevación de presión arterial y que además generen pérdida de potasio. La primera molécula o la primera hormona de la que tenemos que pensar como culpable es la aldosterona. Si tenemos niveles de aldosterona elevados,
vamos a tener hipertensión y pérdida de potasio. Si están elevados, entonces lo que hay que establecer es si este hiperaldosteronismo es primario o secundario. ¿Cómo vamos a saber eso? También es incluso un algoritmo en sí mismo, la necesidad de establecer el origen de ese hiperaldosteronismo, en donde se ve la relación con la renina. Si la renina está alta, esto quiere decir que mecanismos asociados a la elevación de renina activan todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona para elevar la aldosterona. Esto quiere decir que existe algo que exacerba la producción de renina, como enfermedades renovasculares o incluso un tumor secretor propiamente de renina. Sí, y en caso contrario, si la renina se encuentra disminuida, o este índice de aldosterona renina se encuentra, digamos, bastante alejado el denominador del numerador, esto quiere decir entonces que la renina no forma parte o no es culpable, no se le puede culpar de este hiperaldosteronismo, por lo tanto, nos encontramos ante un hiperaldosteronismo primario y esto, como les digo, es un algoritmo mismo, o sea, en sí mismo bastante amplio. Si no tenemos la aldosterona elevada, no podemos culparla por la hipertensión y por la pérdida de potasio. ¿A quién tenemos que voltear a ver entonces? Ahora es al cortisol. Si el cortisol en sangre se encuentra elevado, la pérdida de potasio a nivel renal está siendo causada por un posible síndrome de Cushing. Otra vez, unos algoritmos diagnósticos de los diferentes síndromes de Cushing aquí van a ser necesarios. Pero si el cortisol está normal y la aldosterona está normal, tenemos mecanismos bastante extraños y bastante o poco frecuentes de pérdida de potasio a nivel renal, como es la enfermedad de Little, que es una enfermedad que exacerba la acción de los canales ENaC, que son el resultado de la activación de la aldosterona, sin la necesidad de que la aldosterona esté elevada. El consumo crónico de Regaliz, encontré en un artículo que incluso de 1 a 2 semanas de consumo crónico importante de Regaliz llega a incrementar la acción de estos canales para la pérdida de potasio, o ya alteraciones genéticas en donde el receptor de mineralocorticoides se encuentra upregulated, regulado de manera genética a la alta en su función, sin la necesidad de que los niveles de aldosterona estén elevados. Este es el síndrome de... síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Esta es otra causa de las que se puede. Entonces, bueno, es bastante rico al momento de yo generar este algoritmo me pareció sumamente rico en cuanto a la posibilidad diagnóstica, pero como volvemos al inicio, si el potasio está bajo y tenemos la necesidad de reponer potasio, no vamos a perder el tiempo con este algoritmo diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? La reposición de potasio. Entonces, en esta diapositiva esquematizo cómo es que clínicamente al lado del paciente con hipocalemia podemos reponer este potasio. Lo primero que tenemos que hacer es establecer qué déficit de potasio tenemos en el paciente. El potasio esperado es aquel al que queremos reponer. Usualmente van a ser las cifras normales, mayor a 3.5. Sin embargo, algunos artículos enfocados en el área de cardiología pretenden que la reposición de potasio sea incluso mayores a 4 para no tener este problema con enfermedades cardíacas subyacentes que puedan exacerbarse al no ser suficiente la reposición hasta 3.5. Entonces, se pone en la fórmula el potasio esperado, 3.5, 4, lo que queramos, con el potasio real medido. Este potasio real medido debe estar en niveles de hipocalemia, multiplicado por el peso del paciente. A esta resta del potasio esperado menos el potasio real por el peso, se suman los requerimientos de potasio. Este es bastante simple. Los requerimientos basales de potasio van a ser uno de mil equivalentes de potasio por el peso del paciente. Entonces, vamos a tener que la suma de potasio esperado, bueno, la suma de esta resta más los requerimientos basales más 30 mil equivalentes por cada litro de diuresis que estamos perdiendo, van a permitir establecer cuánto potasio se debe de reponer. Ahorita vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva. Quiero establecer nada más que existen dos formas, una forma de vía oral y una forma parenteral de reposición de potasio. Existen tabletas de potasio
como el cloruro de potasio, que se utilizan en su mayor medida de manera general. También existen tabletas de fosfato de potasio que puede servir en contextos de también hipofosfatemia, entonces estás reponiendo dos iones en una sola tableta. O finalmente el bicarbonato de potasio, que esta tableta ayuda en estados de acidosis, si es que es el caso de la pérdida de potasio. Cuando usamos las tabletas de potasio, usualmente cuando el paciente tiene niveles de hipocalemia, ya sea leves o moderados. Sin embargo, cuando la hipocalemia es grave, cuando los niveles son menores a 2.5, la forma de reponer el potasio va a ser mediante una forma parenteral, mediante vías intravenosas, cuando existe, como les digo, hipocalemia grave, cuando ya hay cambios en el electrocardiograma, estos cambios en el electrocardiograma que definen los criterios de gravedad en la hipocalemia, o si el paciente realmente tiene una intolerancia a la vía oral, ya sea por tanto vómito o por cualquier condición que imposibilite el uso de tabletas de potasio, entonces, bueno, se recurrirá al potasio intravenoso. Importante que es que cuando se utiliza el potasio intravenoso no se pueden pasar más de 10 miliequivalentes por hora en una vía periférica, o si se utiliza una vía central no se pueden pasar en la solución más de 20 miliequivalentes por hora, y esto es por el riesgo de flebitis que causa en la vía, en la vena en la que se está introduciendo el potasio. En la reposición vamos a ver el ejemplo. Tenemos un paciente con 2.4 miliequivalentes por litro, es una hipocalemia grave, en un paciente que pesa 70 kilogramos, y su uresis que se estableció es de 1 litro, de 1000 mililitros. Entonces tenemos que el potasio, no establecemos que tenga alguna condición cardíaca subyacente, entonces queremos llegar a 3.5. Vemos que la fórmula es entonces el potasio esperado más el potasio real por el peso del paciente. Tenemos que 77 esta operación, perdónenme, esta operación, entonces, y el potasio basal, los requerimientos basales de potasio va a ser el peso por 1, entonces 70, y finalmente, ¿cuántos litros por cada litro que se pierde se suman 30 miliequivalentes? Entonces tenemos 77 más 70 más 30 es igual a 177 miliequivalentes de potasio que se necesitan reponer en este paciente para llegar a 3.5 de miliequivalentes en plasma. Como les dije, aquí tenemos, dime. Menos, sí. Sí, lo lamento. Me equivoqué el signo. Tienes razón. De los signos, porque si lo acomodas muy puristamente, o sea, tendrías que multiplicar primero 2.4. poner otro paréntesis, porque si no, ahí tú me dirías 70 por 2.4 más 3.5. Sí, tienes razón. Regla de signos, y alguien le podría pasar ahí más. Sí, mucho más, de hecho. Ok. Y justo aquí, sí, totalmente estoy de acuerdo que aplica el PEMDAS, o sea, sí se necesita establecer qué orden de las operaciones son las prioritarias, y se me pasó establecer eso. Entonces, cuando tenemos entonces el requerimiento de potasio para llegar a esta cifra, se debe de decidir si se repone en agudo o no, pero usualmente en contextos de pacientes graves o ya con datos de gravedad, se va a reponer en agudo. Aquí vamos a establecer, aunque fue mi error, mantendremos el ejemplo de 180 miliequivalentes para no desperdiciar esta diapositiva. Tenemos que cada ámpula de cloruro de potasio tiene 20 miliequivalentes en 10 mililitros. Entonces, si tenemos que 180 miliequivalentes se deben de agregar a este paciente, entonces, ¿cuántas ámpulas tendremos? 9 ámpulas, que serían el equivalente a 180, más bien, 9 ámpulas de 20 miliequivalentes equivalen a 180 de total de potasio que se va a reponer. Estos son en total 90 mililitros, estas ampulitas van a generar 90 mililitros, entonces, de cloruro de potasio, este volumen se debe de restar a la solución de base a la que se va
se va a aplicar. Entonces, si tenemos una solución de base de 1 litro, de 1000 mililitros, se le restan los 90 mililitros para que de 910 más 90 quede 1 litro completo de solución de base más los 180 miliequivalentes de cloruro de potasio. Es realmente bastante difícil, o fue bastante difícil para mí establecer qué condiciones debía de tener la solución de base. La más ocupada y frecuentemente utilizada es la solución salina al 0.9%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un paciente se ve integralmente, no solo vamos a reponer potasio. Si el paciente tiene restricciones de sodio, por ejemplo, para utilizar esta solución de base, entonces tenemos que cambiar. Como les dije, fue difícil y hasta un poco controversial el uso de otras soluciones. Encontré que se puede usar también solución glucosada, pero existe la controversia de que si se utiliza una solución con dextrosa al 5%, al momento de ingresar esta solución, incrementas la sensibilidad a la glucosa con incremento de insulina, y quedamos que la insulina es una forma en la que el potasio entra a la célula. Entonces, tenemos ese problemilla. Sin embargo, pues es 5% de dextrosa, no es una dona la que te estás poniendo. Exacto. Exacto. Sí, entonces puede usarse. Sin embargo, bueno, yo al no tener experiencia con qué soluciones, no puedo decir cuándo sí, cuándo no, y quisiera aprenderlo, a pesar de que sí estuve buscando eso. Fue difícil. Bueno, en este paciente se le olvidé quitar esto. Se va a pasar en agudo, Entonces, esto era una forma en la que yo llegué, como si quiero pasar tanto de potasio, pero tengo que respetar que no se puede pasar por vía periférica más de 10 miliequivalentes. Entonces lo que hago es prolongar el tiempo, pero realmente no es así. En vez de prolongar el tiempo, ya sea que elijo una diferente vía, como es la central, o establezco cuántos mililitros se van a pasar de esta solución con cloruro de potasio para una menor cantidad de tiempo. Entonces hay que multiplicar, hay que hacer una regla de 3. ¿Cuántos de estos? Existen 180 miliequivalentes en una solución de 1000 mililitros. Si yo solo quiero reponer, o más bien, perdón. Si yo quiero reponer en tanto tiempo, tengo que establecer cuántos mililitros se deben de pasar por hora para llegar a mi meta de reposición de potasio en el menor tiempo posible, puesto que es en agudo, sin olvidar la regla de que no podemos meter más de 10 miliequivalentes. Entonces, ya una vez establecido la velocidad y el volumen a pasar, se tienen que hacer controles de potasio sérico cada 4 a 6 horas para ver cómo está respondiendo el compartimento plasmático del paciente a la reposición de potasio, y ver que sí esté incrementándose y de manera correcta. Y lo más común, o lo que sucede más frecuentemente en manos inexpertas como la mía para el momento de reponer potasio, es que lleguemos a una hipercalemia resultante. O sea, nos pasemos de listos por la reposición de potasio. Ahora se nos pasó y tenemos una hipercalemia, que es una de las causas más comunes de hipercalemia. Aquí hago digamos, la nota que encontré al momento de establecer que una hipocalemia se tiene que reponer siempre y cuando tengamos bien establecido cuánto magnesio tenemos en sangre. Entonces, si el paciente resultó hipomagnesémico, la reposición de potasio no va a servir de nada si no reponemos primero el magnesio. Aquí nuevamente, al momento de leer esta forma de reposición de magnesio, pues encontré que se utilizan 4 mililitros de sulfato de magnesio, que equivalen a 8 milimoles, diluidos en 10 mililitros de solución salina de 0.9% por 20 minutos. Ya que se tiene esta primera carga, ya se puede iniciar la reposición de potasio, pero sin dejar de lado la continuación del manejo o de la reposición de magnesio. Quedamos que el magnesio es
un cofactor muy importante para los diferentes transportadores y cotransportadores dentro de la nefrona que manipulan el potasio. Entonces, si no existe el magnesio, no existe este intercambio. Por lo tanto, por más potasio que metamos, todo se va a ir, se va a excretar sin la posibilidad de reabsorberlo. Entonces, magnesio muy importante cuando se repone potasio, y cuando repones potasio y te pasas un poquito, vas a llegar a hipercalemia, que es lo más común. Entonces, hablemos ahora de la hipercalemia. Dime. Pues sí, es muy interesante calcular el déficit, cómo reponer todo pero en la práctica no dejamos soluciones tan prolongadas. Muy Sí. importante lo que tenías, la cotación que tenías de cada cual de esos controles, 4 a 6 horas. También hay otras biografías que recomiendan entre 1 a 4. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos sabemos que tienes déficit. De acuerdo a la vía que tenemos, vamos a administrar la máxima posible para no causar flebitis. Y vamos a tomar, pero vamos a calcular para pasarla en esas 4 horas. Entonces puede ser en 2, 3, 4. Entonces no vamos a preparar una resolución, vamos a preparar nada más una concentración y dosis suficiente para ese tiempo. Tomamos el control y revaloramos. Porque pues, el potasio es muy dinámico. Puedes tener otra alteración que constituye hipocalemia, y mientras estás tratando la corrección, la causa y la podría sobrevivir. Entonces, sí hay que tomar control. Sí. No solo eso, sino mientras más tiempo tengas colgada la infusión, más personas van a manipularla. Acuérdense que por seguridad del paciente, las infusiones de electrolitos se consideran medicamentos de muy alto riesgo, hasta tienen su etiquetado en rojo, ¿no? Entonces, si tú dejas una infusión para 48 horas, Sí. primero van a pasar 6 turnos de enfermería, más todos los turnos de médicos, más todo. Entonces, imagínate, cada uno llega, revisa, etc. Entonces, mientras menos se tenga que manipular eso, mejor. En el menor tiempo posible, reponer lo que... Tolerable. Tolerable, ok. Sí, les digo, yo lo dejé por error mío, pero sí tenía... Me corrigieron pues mis residentes de mayor jerarquía, principalmente Alexis y Albert. Y en efecto, Y sí. una causa muy frecuente de una hipocalemia que no revierte es porque el magnesio está bajo magnesio. Entonces, siempre tenemos que voltear a ver el magnesio, porque puedes reponer todo el potasio que quieras, pero si el magnesio sigue bajo, igual, no vas a alcanzar las metas. Sí. Bueno, dime. Ya explicaste muy bien la administración de control está limitada, la cantidad está limitada. Pero, por ejemplo, si en alguna situación en la que solo tienes una vía periférica, no tienes una vía central, tiene grave, Sí, necesitas reponerlo sí o sí. tienes que reponer, puedes utilizar dos vías periféricas. Sí, esa es otra forma clínica que se puede utilizar, porque el límite de miliequivalentes que se están pasando por la vena son precisamente localizados. El mecanismo por el cual se causa flebitis por el potasio es precisamente por su facilidad de manipulación en la célula a la que se está aproximando. Entonces, tienes todo este endotelio recubriendo a tu primera vía periférica. En el momento en el que tú sobrepases 10 miliequivalentes, la cantidad por concentración y por osmolaridad tiende a incrementar la irritación celular. Si utilizas dos vías periféricas, digamos una en cada brazo, pierdes esa, o más bien superas ese umbral para que de manera localizada no se genere esta flebitis. Entonces, dos vías periféricas te permiten hasta 20 miliequivalentes, 10 y 10, para la reposición aguda. Sí. Sí, existen pacientes que definitivamente los centrales ya por pérdida de accesos o lo que quieras es imposible, pero bueno, hay muchas razones por las cuales no podemos disponer de un central y creo que es una buena medida también, la de doble periférica.
para que no les duela. O sea, Y central, bueno, en vía periférica se puede hasta 20. 10 o 20. Y en la central sí se puede tomar un poco más, 20 a 40 por hora. Y más. Estas reposiciones son en graves, ¿no? Algo cambio de topográfico. Pero si el paciente tiene una carga ventricular o está en paro cardíaco, allí podemos pasar 10 micronestes en 5 minutos. Nada más en los contextos. Ok. Sí, también hay que ser agresivos dependiendo del contexto clínico, entonces. Bueno. Más importante es sacar el espacio de... Claro. Que la flebitis, sí. Tiene razón. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos ahora con esta misma forma de abordar la discalemia, ahora hacia la alta, la hipercalemia. Pongo en esta hilera los mecanismos por los cuales el cuerpo o el organismo puede incrementar los niveles de potasio en sangre. El primero es el exceso de la ingesta. Como ya dijimos, aquí entraría, no es solo ingesta por vía oral, sino el exceso de la administración misma. Entonces aquí entraría nuestra reposición de una previa hipocalemia que se nos pasó y se generó una hipercalemia de rebote, por así decirlo. Entonces este es un mecanismo. El otro mecanismo es la liberación intracelular. Esto quiere decir que como el compartimento principal del almacenaje de potasio es intracelular, si esta célula revienta o sucede que pierde su integridad, todo el potasio dentro de esa célula se libera al medio extracelular. Esto sucede en muchos contextos, y vamos a poner dos principales ejemplos, la rhabdomiólisis y el síndrome de lisis tumoral. Entonces, estos son dos mecanismos por los cuales se libera de manera exagerada potasio hacia el medio que estaba antes dentro de una célula. También otro mecanismo es la eliminación inadecuada. Tenemos que la ingesta es normal, el potasio está siendo regulado en sus diferentes compartimentos, pero ahora el órgano encargado de eliminar los excesos de potasio está fallando. Esto sucede en enfermedad renal crónica. Y también tenemos una forma de artefactos en el análisis de laboratorio por hipercalemia o una pseudo hipercalemia, en donde lo más común es que exista hemólisis de la muestra procesada. Usualmente no tomamos mucho en cuenta al momento de tomar electrolitos cuando se toma la muestra periférica, pero el hecho de que el émbolo siga unido a la jeringa cuando pasamos al tubo donde se recupera la muestra, ya sea el tubo morado, el tubo amarillo en el caso de los electrolitos que se utiliza, ese mismo émbolo puede rasgar, y si lo metemos a mucha presión, rasgar la jeringa, los eritrocitos que van pasando por ahí, entonces incrementar la hemólisis, incrementa el potasio en la muestra misma. O el simple hecho de que se nos caiga el tubo, mientras vamos corriendo a urgencias, se nos cae y en ese momento se rompen las células, liberando potasio, y tenemos un artefacto en la medición del mismo, con una hipercalemia no fidedigna, no valorable. Nuevamente tenemos la clasificación, y esta clasificación de código me gustó bastante porque no nos importa ya tanto si tienen niveles establecidos de potasio elevados, de 5 a 5.9 lo podemos considerar leve, pero si ya tenemos con esta, recordemos, ningún valor de potasio va a ser correlacionable con los hallazgos clínicos o electrocardiográficos. Si ya tenemos desde niveles poquitamente elevados cambios electrocardiográficos, clasificamos esta hipercalemia como moderada. Si tenemos niveles moderados de potasio de 6 a 6.4 sin cambios electrocardiográficos, lo dejamos en moderado, pero ya teniendo cambios electrocardiográficos, a pesar de tener estos niveles moderados de potasio, consideramos que es una hipercalemia grave. Y ya la hipercalemia que supera los 6.5 miliequivalentes, teniendo o no teniendo cambios electrocardiográficos, se considera grave. Entonces, esta tabla me gustó bastante, puesto que ya no se rige por un parámetro muy rígido. Entonces, la clínica, en los pacientes con hipercalemia van a tener manifestaciones igual a nivel de diversos sistemas,
de diversos órganos, como por ejemplo el gastrointestinal, nuevamente náusea, vómito, estos calambres intestinales o diarrea, manifestaciones neuromusculares como parestesias, esta debilidad, también calambres musculares, son frecuentes en la hipercalemia. Y las manifestaciones cardiovasculares, nuevamente resalto que estas son las más importantes al momento del abordaje y del tratamiento, puesto que los cambios electrocardiográficos en la hiper e hipocalemia pueden llegar a ser graves e incluso atentar contra la vida del paciente. Los cambios electrocardiográficos que podemos esperar con la hipercalemia van a ser aplanamiento de las ondas P, prolongación del PR, ensanchamiento de los complejos QRS y T acuminadas o picos de ondas T. Aquí, y la siguiente diapositiva, no. Aquí es un poquito más, a pesar de que, repito, ningún nivel de potasio es correlacionable con cambios electrocardiográficos, las guías permanecen que hay cambios esperados con ciertos niveles de potasio. Ahorita lo vamos a ver 2 diapositivas adelante. Nuevamente el abordaje. Tenemos que si existen niveles de hipercalemia con signos de gravedad, principalmente electrocardiográficos, se necesita la terapia urgente. Corroborar que no es una pseudo hipercalemia e incluso tener bien establecidos qué mecanismos conocidos de incremento de potasio en sangre existen. Aquí hay varios, como la hipertonicidad, la hiperglicemia, la presencia de succinilcolina, el uso de ciertos medicamentos como la digoxina o los beta bloqueadores, el hecho de que existe una acidosis metabólica, que haya infusión por arginina o lisina en el caso de nutriciones parenterales con reposición de aminoácidos, o diversas enfermedades raras también como la parálisis hipercalémica periódica, ¿no? que es un estado patológico genético que hace que las células de un individuo decidan secretar todo el potasio dentro porque así lo establece la enfermedad. Y el ejercicio también, si es un ejercicio extenuante, recordemos que la misma ruptura bueno, primero el ejercicio normal no extenuante incrementa el intercambio de potasio de dentro de la célula hacia afuera, pero si es bastante extenuante puede llegar a la ruptura de las fibras musculares y liberar el potasio a nivel plasmático. ¿Cómo iniciamos el abordaje? Iniciamos de manera muy diferente a la hipocalemia. Aquí no vamos a medir directamente el potasio, sino que vemos el sodio urinario. Y el sodio urinario nos permite ver qué está sucediendo con la nefrona, del por qué no está decidiendo incrementar la excreción del potasio excedente que tenemos en el plasma. Entonces, si hay un sodio urinario menor a 25 miliequivalentes, podemos pensar que la secreción de sodio a nivel distal está disminuida, y esto ocurre en condiciones de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, falla cardíaca congestiva, cirrosis o incluso hipovolemia. Si el sodio urinario está bien, se está excretando el sodio, entonces quiere decir que la nefrona está siendo selectiva de no dejar pasar el potasio y sí otros solutos. Entonces, utilizamos nuevamente la fórmula controversial del gradiente transtubular de potasio, en donde vemos que existe, si es mayor a 8, un flujo tubular reducido, en donde no está llegando el suficiente volumen a la nefrona para permitir la excreción de este potasio. Entonces, esto sucede en enfermedades renales crónicas con tasas de filtración glomerular incluso menores a 20 mililitros por minuto, o incluso en estados hipovolémicos o choque, donde el flujo tubular se ve reducido precisamente que no hay un volumen circulatorio efectivo adecuado hacia la nefrona, por lo tanto hay estados de hipovolemia. Sin embargo, cuando este gradiente transtubular del potasio está menor a 5, podemos decir que la disminución de la secreción de potasio está siendo a nivel distal cuando el riñón funciona o tiene una filtración glomerular adecuada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El riñón decide, por alguna razón, no secretar este potasio. ¿Cómo vemos cuál razón es esa? Utilizamos un reto de fluidocortisona.
La fludrocortisona, siendo un mineralocorticoide, nos va a permitir incrementar la secreción de potasio a nivel distal de la nefrona. Por lo tanto, posterior al reto de fluorocortisona, se vuelven a medir los gradientes transcutubulares del potasio, y si no se recupera la secreción de potasio, esto quiere decir que el gradiente sigue siendo menor a 8, tenemos estas causas, tanto farmacológicas como causas propias de enfermedades establecidas, turbointersticiales, obstrucciones de vías urinarias, la pseudo... no recuerdo bien qué era, pseudo hipoaldosteronismo, tipo 1, tipo 2, así como lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Si el reto de fludrocortisona es exitoso y se recupera la secreción de potasio, quiere decir que entonces la aldosterona, que es nuestro mineralocorticoide, no está funcionando dentro de su sitio de acción en la nefrona. Entonces tenemos que ver por qué no está funcionando. Nuevamente hacemos la relación de los niveles de aldosterona con los de renina. Si la renina está elevada, esto quiere decir que la renina está estimulando que haya mucha aldosterona, pero no existe aldosterona misma para ejercer su función, y esto sucede en estados de insuficiencia adrenal primaria, deficiencia aislada de aldosterona, con el uso de diversos fármacos también, como la heparina o las heparinas de bajo peso molecular, yecasaras o ketoconazol. Yecasaras es por su mismo mecanismo propio del fármaco, o ketoconazol. En el caso de que la renina esté disminuida y la aldosterona no esté funcionando, esto sucede en otras enfermedades como diabetes mellitus mal controlada, glomerulonefritis aguda, enfermedades tubulointersticiales, pseudohipoaldosteronismos, el tipo 2, AINES y beta bloqueadores. Entonces, estas son condiciones que hacen que la aldosterona no ejerza su función sobre su sitio de acción. Por lo tanto, como les decía, el manejo entonces va a estar destinado a la disminución del potasio en sangre. Existen todavía cambios electrocardiográficos esperados, mas no son ley ni obligación, en donde el inicial son los picos de la onda T, la combinación de la onda T. Sí, muchas gracias, doctor. Ya voy a terminar. Esta es mi penúltima diapositiva. Entonces, al final, con estos cambios y con estos niveles de potasio se debe de utilizar de manera escalonada diversas medidas. Entre ellas, me gusta este esquema que hice de manera aguda, donde el paso 1 es utilizar el gluconato de calcio. El gluconato de calcio no disminuye el potasio, más bien estabiliza la membrana para que no se generen estos cambios eléctricos por el incremento del potasio en sangre. Posterior a eso, tenemos ahora sí las medidas de disminución de potasio plasmático, como es la insulina o los agonistas beta 2, como el salbutamol o el albuterol. Después de esto se puede llegar a diversas medidas, como la utilización de bicarbonato, porque al momento de revertir el estado ácido-base en el paciente, tenemos mejora de la secreción de potasio a nivel renal, el uso de diuréticos como la furosemida, o incluso ya en estados más graves, llegar al uso de hemodiálisis. Y estas 3 medidas, o más bien estas 5 medidas en conjunto, permiten la disminución de diversos niveles de miliequivalentes ya estudiados de potasio. Aquí los esquematizo y posteriormente les puedo pasar la presentación. Y finalmente, existen los resinas de unión al potasio, que de manera crónica o de manera prolongada van a disminuir este exceso de potasio al unirse a ellos e incrementar su excreción. Tenemos diferentes fármacos, el más utilizado el callaxalate, patiromera y el circonio, con sus diferentes mecanismos de acción, pero también sus diversos efectos adversos que provocan. Entonces esto va a ser selectivo y no va a ser una medida aguda de excreción de potasio. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias.
las medidas que mencionaste, las únicas que realmente disminuyen el potasio, acuérdense que el potasio es un ion intracelular, ¿no? Entonces, realmente la gran concentración de potasio está en las células. Entonces, lo que hacemos de manera urgente, cuando tenemos un paciente con alteraciones en el electrocardiograma, es tratar de movilizar los iones. Eso es lo que hacemos en realidad. ¿Con qué? Con el gluconato de calcio, con soluciones polarizantes, con los, por ejemplo, con los beta agonistas, ¿no? Si tienes un riñón sano, el uso del diurético es una medida adecuada. Sí. Si tienes una persona que tenga riñón sano y aparte no sea diabética, una carga de glucosa hipertónica es adecuada. Pero si tienes un paciente con enfermedad renal crónica, lo único que va a hacer tratar de movilizar los iones a través de la membrana, en lo que logras una medida definitiva. Porque el diurético, que puede ser una medida definitiva en el contexto de un riñón sano para perder potasio, en el contexto de la enfermedad renal crónica está muy limitada su utilidad. Entonces, la única alternativa que te queda pues, es extraerlo a través de la terapia de respiración. De diálisis. Las resinas de intercambio, que sí son buenas, tenemos el sulfato cálcico, el novefazol famoso, son para uso crónico. Para el paciente con hipercalemia crónica en agudo no te va a resolver el problema. ¿Vale? ¿Y qué más? Hipercalemia. No se confíen, ¿eh? No se confíen con los potasios. El gen azteca suele aguantar mucho, pero no se confíen. Ayer presentado en el comité de mortalidad un niño de 12 años que entraba en 48 horas, elevaba el potasio de 4, 5 a 9 o 10 equivalentes. Y salía con potasio con hemodiálisis en metas, en 4, 4, 5, hasta 3, y a las 48 horas otra vez estaba entre 7, 8. ¿Vale? No se confíen con enfermedad mal del potasio, porque se les puede jugar una mala pasada, ¿no? Y siempre hay que tener los monitoreados, o cuando tienen potasio alto, siempre hay que tener los monitoreados. Potasio bajo. Y en el potasio, que con el doctor Mostil, las medidas hipercalémicas que son temporales, por eso hay que saber cuánto te dura cada una de las medidas. Algunas son graves, otras son moderadas. Y efectivamente, las únicas que te van a disminuir el potasio son solamente diuréticos, las resinas pueden ser. Diálisis. Y tratar la causa. El potasio, pues, la verdad es que en la historia de la humanidad, apenas recientemente con la industria, tenemos dietas más altas de sodio y más bajas en potasio, pero históricamente eran más ricas en potasio. Entonces, el cuerpo tiene, el riñón tiene una gran capacidad para excretar, compensar ese potasio. Entonces, en la primera diapositiva pusiste un esquema de los grupos y vimos cómo la excreción del potasio se podía ajustar sobre todo en la nefrona distal. De una excreción normalmente puede llegar a 20, puede ser hasta 180% de excreción de potasio del que se filtra. Entonces, ahí está la principal regulación. Y me gustó mucho el algoritmo que hizo el estudio de la hipercalemia, y precisamente es con el sodio binario. La nefrona distal, para eliminar el potasio, trabaja con sodio. Entonces, si está llegando menos sodio a la nefrona distal, no va a excretar en potasio. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí están los canales ENaC. Los ENaC reabsorben sodio, aumentan las cargas positivas dentro de la célula del túbulo y excretan potasio. Entonces, si no hay entrega suficiente de sodio a la nefrona, no se elimina. También depende del volumen, por otros mediadores que vamos a ver después. Por ejemplo, el volumen urinario, ¿no? Hay otros mecanismos de manejo de los iones. Por ejemplo,
los pelitos que generan, porque también tiene algunos cilios, la nefrona del distal. Eso lo vamos a ver pues, en el gran poliquístico, pero pues, me gustó mucho el algoritmo. Hay que medir sobre. ¿Algo más? Ahora ya que estamos respondiendo, no lo van a dejar, pero en la mañana nos entregan luego por 2.5. De todos modos, Yo lo respondo.